¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar. Estamos en la provincia de Chubut, en un pueblo que se llama Bahía Bustamante. Es, por un lado, la naturaleza, la soledad, la inmensidad del paisaje, y por otro lado, una impronta productiva, un sello de trabajo y de actividad que es digno de destacar, porque son esos hitos y esos mojones de trabajo, de audacia, de inversión, que han hecho que el país creciera. ¿Qué podría ser sino esa fuerza de pioneros que haya empujado a don Lorenzo Soriano a estas costas en el año 1953? Recorreremos el pueblo que se fundó porque el tango, los malevos y los cajetillas habían puesto de moda el peinado a la gomina y que Soriano fabricaba con el nombre de Malvic. Necesitado de conseguir materia prima por los obstáculos en la importación, recorrió las costas en su búsqueda y se enteró de este lugar que tenía el nombre de Bahía Podrida por la abundancia de algas en descomposición. Entonces él viene a este lugar para conseguir su materia prima, para seguir con su negocio. Y se encuentra con 1 metro de algas por todos lados, ¿sí? Una cantidad enorme de algas. Y bueno, él empieza a trabajar primero de una manera bastante rudimentaria con la familia. Después empiezan a tener algunos empleados. El pueblo alcanza su esplendor a mediados de los 60 hasta los fines de los 80. Llega a tener el pueblo 500 habitantes en esos años. Y las algas ya, cuando pasó de moda el tema de la gomina, ya se habían descubierto muchas más aplicaciones para las algas. Se usaban para la industria alimenticia, como forrajería, como fertilizante, para la cosmética, la medicina. Entonces, bueno, el pueblo tuvo sus años dorados, digamos, con gran cantidad de empleados dedicados a las algas y una gran extracción, una gran cosecha. De los 500 habitantes que tuvo, hoy residen en forma permanente unas 30 personas, entre los algueros, personal de campo que se ocupa de las ovejas y quienes dan atención al turismo. La escuela que hubo es hoy un lugar de esparcimiento. El destacamento de policía, los almacenes y viviendas de personal, mudas, atestiguan sobre la actividad que el paso del tiempo, la tecnología y la naturaleza fueron cambiando, pero manteniendo siempre la imponencia del espacio patagónico. Pero veamos algo sobre las algas. Las algas, como todo, tienen un procedimiento, ¿sí? Llegan a la costa y se las cosecha, como también se lo puede hacer con buzos en el mar, que es el caso del alga exótica, la alga japonesa, que llegó acá por accidente, que se llama wakame. Y también, como todo tiene un proceso, bueno, después de cosecharla, el alga necesita ser limpiada. No todas las especies de alga necesitan la misma limpieza porque depende para qué se la va a usar. No es lo mismo la limpieza, la higiene que necesita un alga que va a ser usado para medicina que un alga que va a ser usado para forrajería o fertilizante, ¿no? Acá se cosechan más o menos 10 tipos de algas distintas. Todas nativas menos una, que es muy importante hoy por hoy. Las algas, luego de este primer proceso, son enviadas a la fábrica en Gaiman, en donde continúa su refinamiento según su variedad y destino. Tenemos distintos grupos de algas, hay básicamente 3 grupos, las que son las algas verdes, rojas y pardas o marrones. Históricamente la más importante es la gracilaria, para este lugar, porque es de la que se saca el agar-agar, que es un componente del alga que tiene la capacidad de gelificar, ¿sí? Entonces para cocinar es perfecto, porque se puede cocinar e igualmente queda gelificado el producto, ¿sí?
Esa alga que es roja, es parte del grupo de las algas rojas, es la más importante históricamente acá. Hoy por hoy la que ganó mucho protagonismo, quizás para mal, es la Wakame o Undaria japonesa, ¿sí? Es una alga que fue introducida en los 90 y es una alga que está generando un grave problema en el ecosistema, porque es una alga muy invasiva. Se ven en las zonas de intermareal cómo tapa la luz a las otras algas, no les permite hacer la fotosíntesis porque se queda con la luz para ellas, y también en la dispersión de esporas que tienen las algas no permite el desarrollo de las esporas de otras. Entonces es una alga que está generando una uniformidad en el ecosistema, solamente está subsistiendo cada vez más ella. ¿Tiene sentido económico igualmente? Tiene sentido económico, acá se la cosecha. Como es el alga más famosa del mundo, los japoneses le han encontrado muchas aplicaciones, entonces se usa para todo. Sobre todo para lo que es comida y medicina. De hecho, los japoneses tienen un tratamiento contra el cáncer de mama, tiene componentes antiinflamatorios, contra el colesterol, y además se usa para la comida. Los japoneses la viven comiendo, ¿sí? Como nos afecta a las otras algas, y al afectar a las otras algas afectan a todos los seres vivos que están relacionados a esas algas, ¿sí? Hay dentro del gobierno de Chubut y lo que son Senpat y demás estudios para ver cómo se la puede o erradicar o por lo menos controlar la población de estas algas. Hay una que es famosa en el mundo, que es la nori. Esta es la falsa nori, pero la nori es famosa porque es la que se usa para el sushi. Esta le decimos falsa nori porque no es realmente la misma especie, pero se parece. Y después la segunda más importante históricamente para el lugar es la gigartina, porque tiene la misma capacidad que la gracilaria de gelificar, pero sobre todo con productos lácteos, ¿sí? Por eso también es muy importante. Un derrame de petróleo en 1982, la invasión en los 90 del alga japonesa Wakame, entre otras cosas, produjeron la declinación de la recolección en Bahía Bustamante, pero no la pujanza de la empresa que desde otras costas patagónicas y desde el exterior se surte de la materia prima y la transforma en una amplísima gama de productos para la alimentación, medicina, industria y cosmética con un nivel de excelencia mundial reconocida y 100% orgánicos. Bahía Bustamante hoy es un espacio inmenso para el disfrute y el contacto con esta naturaleza única. Algas, ovejas y un espacio inmenso para compartir con quienes valoran el estado puro de naturaleza que hay en Patagonia. Aquí son todos los visitantes parte de alguna o de todas estas posibilidades. El lugar fue visitado por afamados chefs, naturalistas, documentalistas y turistas de todas las nacionalidades. Los turistas encuentran luego de intensas jornadas el descanso en las casas del pueblo, sea mirando hacia la estepa o frente al mar. La historia del lugar está presente y los espacios para disfrutarla son sobrios y cálidos. Allí se narran los comienzos y se muestran los rastros. La actividad ovina es importante ya que Bahía Bustamante forma parte de un grupo de 3 estancias que rodean la bahía. Las Quebradas, Las Mercedes y La Margarita cuentan en conjunto con unos 30.000 animales en 80.000 hectáreas que fueron adquiriéndose con el correr de los años. Había un encierre de 9.000 ovejas sobre las que había que hacer diversos trabajos: destetes, señaladas,
alguna tropa de descarte y algo de gordo para el mercado. Los turistas por allí mezclados entre el polvo de los corrales son heterogéneos, ya que había un director de una compañía del sistema global con su novia, una familia argentina que no para de recorrer el país y el mundo, un fotógrafo de pájaros norteamericano y otros. Ninguno le hizo asco al cansancio y colaboraron con el resto del personal en la faena. Pero lo fantástico del programa es la vivencia única y la comprensión del trabajo rural. La producción ovina en Patagonia está frente a una disyuntiva de hierro. Crece o con el correr de los años se desvanecerá como lo ha hecho sus suelos y sus pastos por el manejo equivocado de las majadas y sus suelos frágiles sobrepastoreados. Matías Soriano maneja el campo y forma parte del grupo Ovis 21. Dentro de las actividades que tenemos en Bahía Bustamante, digamos, la producción ovina también es importante. Y dentro de la producción ovina estamos trabajando en un nuevo tipo de manejo que se llama manejo holístico, que es tecnología que trajo, digamos, el grupo Ovis. Y bueno, básicamente es un tipo de manejo para lograr mayores pasturas. En realidad no para lograr mayores, sino para recuperar las pasturas y los pastizales de años atrás, ¿no? ¿Qué pasó con la Patagonia? Matías nos muestra la pérdida del suelo, que tiene un espesor de 15 o 20 centímetros. Esto se ve claramente en el espacio y la profundidad del suelo entre planta y planta. Las ovejas sobrepastoreaban el campo y el viento hacía lo demás. Acá arriba, este es la altura del suelo que existía en la Patagonia, y después se arma todo digamos, es profundo hasta el otro monte, ¿no? Entonces básicamente de este monte a este monte había unos 10, 15 o 20 centímetros de suelo que se fue erosionando, ¿no? La Patagonia era mucho más pastosa que en la actualidad y el objetivo es recuperar ese potencial. Bueno, se culpa a las ovejas, pero no es la culpa de las ovejas, sino que es la culpa del manejo, ¿no? Estos campos se poblaron hace unos 100 años. Los primeros pobladores de la Patagonia fueron ovejeros. Y lo primero que hicieron fue alambrar los campos. Entonces, las ovejas empezaron a comer, digamos, lo que tenía más proteínas, lo que era más palatable, ¿no? Entonces, de a poco se fue comiendo toda la pastura. Elegían el campo, claro. El sistema de manejo que utilizan en el grupo Ovis 21 es casi una filosofía de armonía entre los diversos factores que intervienen en el proceso. Se llama manejo holístico de pastizales y fue creado por Alan Savory de Zimbabue, fundador del Savory Institute, reconocido mundialmente por su trabajo en pos de la sustentabilidad. Ovis 21, fundado y dirigido por Pablo Borelli y Richard Fenton, ha logrado éxitos y reconocimientos en el mercado internacional, tanto por la calidad de la lana y carne, como por el objetivo puesto en la recuperación de los pastizales naturales. Como gente de tierra que somos, salir al mar fue una experiencia fuerte.
Nuestro asombro comenzó con el rápido cambio en la marea, que allí tiene una variación que llega a los 6 metros. Cada 6 horas aproximadamente varía 1 metro por hora. Ahí nos enfrentamos a una naturaleza desbordante de la que disfrutamos y nos enriquecimos. Bueno, vamos a hacer una navegación por un archipiélago de islas que se llaman Bernasi. Son un grupo de islas que las vamos a visitar porque tienen mucha fauna, ¿sí? Tenemos acá el encuentro de 2 corrientes. Una corriente cálida que viene del norte, obviamente, se llama la corriente de Brasil, y una corriente fría que se llama corriente de Malvinas, y es un desprendimiento de una corriente antártica. La fría está a 4 o 5 grados, la caliente está a 18 grados, se encuentran en esta zona de la Patagonia, en esta parte costera, y esa interacción genera mucha biodiversidad. Primero lo que vamos a encontrar es mucho fito y zooplancton, que son los animalitos que comen las ballenas, por ejemplo. Teniendo ese primer engranaje de la cadena alimenticia, podemos empezar a tener todo el resto de la fauna. Y allí estaba una colonia de patos vapor que es característica de estas costas. Toda su vida con una pareja, no vuela y tiene un aleteo rápido sobre el agua característico. Nadan bajo las aguas y entre las algas. Las gaviotas con sus crías de plumón gris entre los lobos marinos. De isla en isla, cada vez más hacia el mar abierto, este nos bambolea a su antojo. En esta isla el principal habitante era el cormorán, con 2 variedades, el cormorán imperial de cuello blanco y el cormorán roquero, que es de cuello negro, acompañados por cachorros de lobo marino, nacidos en esta temporada, los machos negros y las hembras marrones. Un macho enojado quiere desplazar a otro más joven. Y el regreso con el sol poniéndose en un momento que nos empujaba más al silencio y la reflexión para terminar otra jornada patagónica. Mañana teníamos previsto la visita al bosque petrificado. Como teníamos previsto, salimos temprano con el guía, que es imprescindible. Nos esperaban yacientes en la tierra, testigos de un mundo de muchos millones de años. Estamos en el bosque petrificado de la Pirámide, en Las Mercedes, en Bahía Bustamante, visitando un lugar que tiene 65 millones de años. Estos troncos han sido preservados. Han intervenido varios agentes en la petrificación. Uno es el agua, varios de ellos son los minerales. Podemos ver que todos los troncos tienen un tono rojizo. El mineral principal era el hierro. Y bueno, es importante que la gente venga a conocer este lugar porque nos revela datos del pasado y los cuales son importantes para que podamos entender el futuro y ayudar a conservar este buen lugar, este magnífico lugar. Es eso, tratar de entender la enormidad de la historia natural, imaginar que aquí existieron dinosaurios, no existía la cordillera de los Andes y llovían unos 1800 milímetros anuales con temperaturas cálidas. Esa área era un lago rodeado de un inmenso bosque de coníferas que fueron muriendo y sedimentando en el fondo. El agua rica en minerales se filtró depositando a estos en las células de las plantas que dieron paso a una formación de un molde de roca en su lugar.
y allí quedaron algunos casi enteros. Las reflexiones y el asombro fueron la compañía de regreso. Llegamos temprano al pueblo a tiempo de conocer la huerta a la que la anfitriona Astrid Perkins le dedica un gran esfuerzo del que gozamos todos a la noche en el restaurante. Bueno, se provee al restaurante sobre todo verdes, tomates, repollos, bueno, todo lo que es aromáticas, zucchini, zapallitos y después tratamos de meter más todavía. Después hay frutales y cerezas, se provee de membrillos, bueno, según la época, ¿no? A veces hay más, a veces hay menos. El viento es fatal. Este año tuvimos un enero que no paró de soplar fuertísimo y bueno, eso destruye los viveros, bueno, seca las plantas, también quema algunas cosas. Acá tenemos tomates, pimientos, y bueno, y algunas aromáticas en esta época y bueno, mi colección de cactus y crasias que me encantan, que es nada más que un detalle simpático. En mi caso en particular, que lo aprendí todo así sobre la marcha, para mí es sagrado cualquier consejo que me puedan dar, o bueno, que me puedan venir con una experiencia que tuvo uno en un lugar, entonces a ver cómo la aplicamos acá. Bueno, que venga gente que pueda leer lo que le pasa a una planta, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá tenemos frutos rojos, gran variedad, siguen por allá, tenemos una cantidad y se dan bárbaro. Y yo los podé feliz de la vida con toda una sugerencia de hacerlo con la luna, tal, y qué sé yo. Y bueno, no los podé como debía. Las plantas en primavera vinieron fantásticas, pero frutos cero. Algo hice mal, pero frutos cero. Tal vez aún Astrid no haya tenido frutos extraordinarios. Pero lo que es innegable es que quienes visitan Bahía Bustamante se llevan una carga vital de sensaciones, del goce por lo natural y riquísimas experiencias vitales que hacen a una visión más enriquecedora del mundo y de nuestro país que aún busca su identidad. Esto nos marca con claridad que se construye día a día y ese ejercicio viene desde los inicios. Es importante que nos demos cuenta que esa evolución se mide no en décadas, sino en millones de años.